Margarita Stolbizer, bienvenida. Gracias por este ratito. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué opina? No, a ver, uno escucha algunas de estas cuestiones y por supuesto que hay bastantes razones de un lado y del otro, ¿no? Que estamos frente a un gobierno que viene aplicando políticas muy similares a la de los 90, es cierto, que no aciertan con la política económica, es cierta. Ahora, que eso le pueda conceder autoridad a Kicillof y al gobierno anterior para hacer crítica a los actuales, me parece que estamos equivocadamente, absolutamente equivocados. Sinceramente, cuando yo escucho, y me parece que la respuesta del jefe de gabinete estuvo bien, cuando le dice, vienen a corrernos a nosotros con Odebrecht o con el Correo, el gobierno más corrupto de la historia democrática de la Argentina, ¿no? Entonces, ahora, el gran problema es que esta puesta en escena que terminan protagonizando los dos tiene mucho que ver con un montaje a disposición de una estrategia de grieta o de polarización que es un nuevo relato. Es el relato que lo que busca es encubrir la impunidad de los corruptos por un lado y la inoperancia por el otro para resolver los problemas que la gente tiene en su vida cotidiana, ¿no? ¿Usted es de las que cree que el gobierno no quiere a Cristina presa y tampoco ha debido, investigado, etcétera, como en algún momento hasta incluso plantearon dentro de Cambiemos? A ver, separo el tema de debido porque eso merecería algún párrafo aparte. Este gobierno claramente está montado en esa estrategia donde lo que mejor les viene, y además esto es un hecho comprobado y comprobable, que cada vez que Cristina sale, como en esa parodia de entrevista de la semana pasada, el que crece es el gobierno. ¿Quién es el que se beneficia cada vez que Cristina llega a Buenos Aires y dice los disparates que dice? El gobierno. Entonces es lógico que el gobierno fogonee la posibilidad de que Cristina Kirchner es una alternativa electoral, porque eso les permite a ellos sumar para su propio costado, ¿no? Y la ancha avenida del medio, ¿eso se puede construir en la Argentina, que discute todo en blanco-negro y que busca el atajo casi permanente? No, primera cuestión, a mí no me gusta la idea de la avenida del medio, esto que se viene hablando y demás. Yo no estoy de acuerdo con la avenida del medio, porque eso por un lado es convalidar al resto y correr el riesgo, obviamente, del angostamiento de esa avenida. Pero además me parece que eso no es lo que la Argentina necesita, y yo creo que si uno habla con cualquier argentino, si yo les pregunto a ustedes, la verdad, ¿qué tipo de Argentina quieren y cómo quieren que se lleve adelante la convivencia democrática entre las fuerzas políticas? Y la mayoría de los argentinos quiere salir de esta polarización, de la crispación, de la violencia verbal en las campañas electorales, y la mayoría de los argentinos quiere que se compita naturalmente, discutiendo ideas. ¿Qué más querríamos nosotros de poder llevar adelante un debate en el que la gente pueda elegir razonablemente cuál es la mejor propuesta de gestión y no la descalificación que se utiliza uno para crecer? Uno lo que hace es descalificar al otro. Eso no es lo que la Argentina necesita. Y hay que mirar que este año no se elige gobierno. Macri o María Eugenia Vidal fueron elegidos por 4 años. No está en riesgo el gobierno este año. Entonces, ¿qué es lo que se va a elegir en octubre? Se elige cuál es la mejor oposición. Ahora, la mejor oposición es Cristina Fernández, que ni siquiera transmitió el mando al gobierno que la seguía. Cristina Fernández, la cámpora tirando piedras, que está claro que apuestan al fracaso de gobierno, es la mejor oposición, que representan el pasado con todo el costo del pasado que nos dejaron. No, la mejor oposición para la Argentina es una oposición que tiene capacidad y ha demostrado su voluntad de cooperar cuando hizo falta durante todo el año pasado, pero que al mismo tiempo controla, pone límites, marca diferencias y hace propuestas. La mejor oposición no es la que grita y tira piedras, es la que propone para que la gente pueda elegir. Entonces, lo que nosotros queremos en la competencia no es ser una avenida de medio, es que no haya riesgo de volver al pasado y ser nosotros quienes podamos confrontar en un proyecto de país distinto con quienes están en el gobierno. Hoy el Senado aprobó la Ley de Protección a las Víctimas, la ley que pone a la víctima en el centro del proceso penal, largamente demandado por los familiares de víctimas, con modificaciones, con lo cual vuelve a diputados, y también sacarle la patria potestad a los condenados por femicidios, que en realidad implica a los que matan a una mujer a la que tomaron como propiedad en este derrotero infernal que tenemos en la Argentina, por suerte cada vez más visible y por suerte mejor legislado, pero que no termina, más bien se profundiza, o también eventualmente una mujer que mate al marido y que por consecuencia deje ella en prisión a el hijo sin papá y mamá, digamos. ¿Ambos proyectos los va a aprobar?
Sí, ambos proyectos son iniciativas nuestras, ¿eh? Ni más ni menos. Claro, la Ley de Protección de las Víctimas formó parte de nuestro programa parlamentario presentado hace un año y pico con Sergio Massa, justamente. ¿Pero por las modificaciones también? Por eso no conozco las modificaciones del Senado, pero digamos que nosotros tenemos una gran predisposición a aprobar esa ley, pues nos parece que es una ley necesaria. Y además cambia el foco. Claro. No miramos a quien delinque, sino a quien lo arrastraron al proceso penal. Es donde hay que poner hoy el foco. Las víctimas necesitan una cantidad de derechos reconocidos que les permita primero ser parte en los procesos. No puede ser que la víctima no sea parte en el proceso, lo que plantea muchas veces Matías Bañato, ni siquiera enterarse de lo que está ocurriendo en el proceso. Sí, sí, o sea, ahora con la ley alguien que es excarcelado se le tiene que avisar por parte del juzgado al damnificado, o sea, aquel que fue víctima de esa persona. Sumado a una asistencia gratuita. Ustedes saben que todo el imputado, el acusado en un delito, tiene el derecho a tener un defensor gratuito, un defensor oficial. Bueno, ¿por qué no puede la víctima tener un defensor oficial y si quiere presentarse en la causa tiene que ir a contratar a un abogado particular? En general son carísimos y cuyos honorarios nunca están regulados. Sumado, por supuesto, a toda la asistencia legal, técnica, psicológica y de todo tipo que tiene que tener una víctima de un delito. Así que nosotros fuimos impulsores de esa ley, por supuesto, y estamos más que a favor. ¿Massa Stolbizer es la fórmula? ¿O alguno será candidato a diputado de los dos? A ver, yo no voy a ser candidata a diputada porque llevo muchos años en la Cámara de Diputados. Bueno, me parece que uno tiene que dejar sí o sí. O no ser candidata también puede ser, porque yo creo que no la veo no siendo candidata. Es importante en el acuerdo. Bueno, es posible que sí, pero nosotros no hemos definido candidaturas, no hemos hablado de candidaturas, porque lo que sí hemos demostrado, sobre todo con el acto de la semana pasada, es que lo importante es que tenemos un equipo de técnicos, más de 120 personas estaban en el escenario en nuestra presentación, y lo que vale es el equipo, es la propuesta, y en tal caso el candidato es la expresión de eso que nosotros estamos proponiendo, que es un nuevo país. Nos metemos de lleno en el tema Cristina, ¿les parece? ¿En cuál de todos? Bueno, porque claro, me parece que hoy hubo de todo. Muchas novedades. Sí. Hoy hubo muchas novedades. ¿Las quiere ordenar usted, Stolbizer, a las novedades? Porque me parece que no son menores. Claro, ¿cuál considera lo más importante que pasó hoy en respecto al tema Cristina, ¿no? Porque uno a veces se termina perdiendo en la decena de causas que está involucrado el kirchnerismo, claro, y no logra tomar dimensión de cuál es la columna vertebral de todo el aparato de corrupción que hubo. A ver, me parece que lo importante es destacar la enorme cantidad de causas en las que Cristina tendría que estar realmente dando explicaciones. Yo hablaba hace un momento de la parodia de entrevista de la semana pasada, y yo siento que si ustedes estuvieran acá, la señora de Kirchner, le preguntarían las cosas que los argentinos quieren saber, que es que explique muchas de estas cuestiones por las que está siendo investigada, sin ser condescendientes con ella, como, digamos, honrando la profesión que ustedes tienen de periodistas. Y el gran tema es que ella es una persona investigada por tantos episodios de corrupción a esta altura, que me parece que son cosas que no se pueden pasar por alto. De la misma manera que vengo diciendo, es una irresponsabilidad del gobierno darle aire para que ella pueda volver a ser una alternativa electoral, una persona que no ha terminado de explicar todos los delitos que cometió durante su gobierno, ¿no? La novedad que se agrega a la investigación de los delitos de corrupción, asociación ilícita, negociaciones incompatibles, lavado de dinero, que venían siendo sobre todo las dos causas en las que yo soy denunciante, los Sauces y Otesur. Yo destaco siempre mucho la de los Sauces, porque es una causa que la tiene a ella como protagonista central. No hay intermediarios, no hay otras personas como sí hay en las otras causas, sino que esa es una sociedad creada, constituida por la familia Kirchner, y en la cual los que cobraban la plata que depositaban los dos grupos empresarios, el de Lázaro Báez y el de Cristóbal López, era personalmente ella y sus hijos. Eran los que manejaban la platita, el efectivo. ¿Y los Sauces, ¿no?, administraba qué cosas? Para poner, digamos, suponiendo que del otro lado hay gente que hasta se perdió. Una empresa utilizada como pantalla, una sociedad Los Sauces, sociedad anónima, utilizada como pantalla para encubrir el pago de alquileres que hacían los grupos empresarios de Cristóbal López, Fabián de Sousa y el de Lázaro Báez, que le pagaban con el formato de alquiler de inmuebles, le hacían depósitos millonarios, por supuesto, que cobraban la señora de Kirchner y sus hijos claramente en esa operación de lavado de dinero. ¿Qué es el lavado? Es que la plata que tiene origen sucio, porque viene
de la corrupción porque era el pago de un soborno, de una devolución de favores, lo blanquean cuando lo transforman en el pago de un alquiler. A Lázaro Báez, que tenía 800.000 pesos en 2003, cuando crea Austral Construcciones y que pasa a tener un patrimonio de más de 2.100 millones de pesos, 14 años después, aún hoy preso, le daban obra pública, lo beneficiaban con sobreprecios promedio del 25%, en algún caso un poco más del 80% de la obra pública de Santa Cruz. O sea, licitaciones múltiples e irregulares, sobreprecios, préstamos del Banco Nación y posibilidad de descuentos a través del Banco Nación que nadie más tenía, facturas truchas, una cantidad de beneficios enormes. Él era el contratista privilegiado, el que recibió el 80% de la obra pública en Santa Cruz. Le daban eso a cambio de que, usted dice, eso es lo que hay que probar, la asociación ilícita, que a cambio le pague a quien se la adjudicaba desde el poder con contratos que en muchos casos pudieron haber sido hasta simulados o que terminaban pagando por contratos de alquiler más caros que el mercado. En los sauces pagaban alquiler de inmuebles, en Otesur habitaciones de hotel. Siempre con esta aclaración, porque en una oportunidad la señora Kirchner salió y dijo, no pueden pensar que esto era el pago de un soborno cuando era tan poco en realidad, porque por supuesto, en términos de proporcionalidad, con los miles de millones que tiene Lázaro Báez, decir que le pagaba 20 millones en concepto de alquileres parece como poco. Sí, pero son 20 millones. Sí, pero los 20 millones son los que está totalmente comprobado que ella misma sacó la platita en efectivo y se la llevó. Lo que digo es que además lo que no está comprobado, pero es razonable suponer, es que parte de esa enorme fortuna que Lázaro Báez tiene no se apropia, sino que la tiene en condición de testaferro de la familia Kirchner. Y eso explicaría por qué no habla, por ejemplo. Eso queda en el marco de la sospecha, exactamente. Lo otro es totalmente comprobable. Los delitos que se cometieron a través de los sauces y de Otesur, totalmente comprobables. En Otesur ya pidieron los fiscales que la citen indagatoria una vez más, etcétera, exactamente. Con los hijos, pero el juez todavía no resolvió. Y 20 personas más. No, porque ese pedido es del día de ayer. Por eso es una de las 5 días, ¿no? últimas novedades, exactamente. Y la otra novedad ahora es la causa Nisman, por supuesto, que es una causa que termina yendo a parar al juez Bonadío. Recordemos la gravedad que esa situación tiene, que es una denuncia que presenta el fiscal Nisman. 5 días después aparece muerto en su departamento, en el cual él acusa a la señora de Kirchner, al ex canciller Timerman y a otras personas de llevar adelante un plan criminal de encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA. Eso había sido la firma del memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán, en el cual el propio fiscal, cuando hace la denuncia, no descarta los negocios económicos que había como motivación por detrás del memorando que se había firmado. Es una causa de una enorme gravedad y termina siendo... ¿Es la que quiso cerrar Rafecas? La cerraron. La reabrió casación. Exactamente. Y finalmente ahora cae en Bonadío porque objetaron al hijo. Claro, la habían cerrado varias veces esas causas, se había apelado y ahora, demás. Bonadío se convierte en el sparring de Cristina, es decir, el hombre que va por Cristina. Y sí, Cristina dice, no puede ya Bonadío, con enemistad manifiesta, seguir juzgando. Claro, hay que tratar que no hacer de eso un motivo de descalificación del juez, porque además el juez lo ha dicho, la Cámara lo ratificó a él, porque a él ya lo recusaron en las otras causas, y la Cámara lo termina confirmando, porque en realidad no hay ningún motivo para suponer que hay una enemistad manifiesta. ¿Por qué razón el juez tendría? Ellos inventan la enemistad a partir de la actuación del juez en las causas. Entonces, ya la Cámara lo confirmó antes, no habría por qué pensar que no lo van a confirmar ¿Usted descarta ahora que haya bolillero de bolilla pesada que caiga siempre para Bonadío en las causas que es de imperiosa necesidad que se investigue? A ver, porque quizás otros jueces, Rafecas, Sescusa, Di Giorgi, todos toman actitudes algo más contemplativas que las que toma Bonadío. Las causas han sido tantas en realidad que hay muchas otras que están en los otros juzgados. No es la única, porque Ercolini tiene varias también, Lijo tiene otras, Martínez de Giorgi también. Hay varios jueces que tienen causas. Hoy la Cámara Federal reclamó que se investiga a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez en conjunto. Exacto. Criticó mucho al juez y al fiscal, hubo un reto. La Cámara Federal, cuando rechaza el pedido de la Unidad de Información Financiera
para indagar a la expresidenta en la causa de lavado de dinero en la que está preso y procesado el empresario Báez. Pero al mismo tiempo dice que no puede ser investigado Báez, el patrimonio, sin estar conectado con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, eso es algo de lo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo. No está mal que las causas todas, por eso decía, son muchas las causas que hay, Casanelo es la otra, no está mal que las causas hayan tenido procesos de investigación autónomos, porque eso ha permitido avanzar. Mayor celeridad, claro. Que no lo hubiera tenido de otro modo. Es cierto que en algún momento hay que tener una mirada integradora de todo eso, porque no se explica el patrimonio de Lázaro Báez si no es como parte de la asociación ilícita que conformaba con la familia Kirchner y que termina siendo juzgada en la causa que tiene el juez Ercolini. Ahora, lo que no se puede, que en algún momento pretendió la UIF, es que la causa de Casanelo incluya la asociación ilícita como otro delito. ¿Por qué razón? Esto desde el punto de vista técnico. La asociación ilícita, ¿qué es? Es un delito autónomo de los delitos que son cometidos por esa banda. Solamente formar parte de una organización con la finalidad de delitos, eso es un delito en sí mismo. Eso ya está siendo juzgado en Ercolini. Entonces no podría haber otra asociación ilícita porque es la misma. Lo que se debe investigar en la causa de Casanelo es la ruta del dinero acá, donde ellos forman parte de esa ruta del dinero. Sí. ¿Qué le parece el intento de destitución del juez Freiler, que fracasó en el Consejo de la Magistratura y el gobierno entiende que es parte de la maquinaria de corrupción que se vio durante la época kirchnerista? Sí, yo creo exactamente lo mismo y me parece lamentable que no se lo haya destituido. De hecho, yo tengo presentadas algunas de las denuncias también en contra de Freiler, porque Freiler frenó muchas de las causas. Recordemos que el primero que le saca la causa Otesur a Bonadío y se la manda a Rafecas es la Cámara, la Sala 1 de la Cámara, con el voto de Freiler y Ballestero. Y después ellos han sido los responsables en muchos casos, cuando además nosotros tenemos comprobado y le hemos planteado además que Freiler tiene un parentesco directo con el marido de una de las sobrinas de Cristina, no Romina, sino la otra, no me acuerdo el nombre de pila, de la otra de las hermanas Mercado. Su marido, Natalia, que es Pereira Arandia, ¿cómo? Natalia. Su marido, que es Pereira Arandia, es primo de el juez Freiler. Y o sea, sin debió embargo, haberse excusado, se debió haber excusado y nunca se excusó, teniendo un parentesco, no solo el parentesco con Natalia Mercado, sino una amistad manifiesta con el propio Néstor Kirchner en vida. Margarita, ¿por qué crees que el gobierno no quiere convocar a los partidos políticos que, más allá de sus diferencias, tienen coincidencias globales, como pueden ser ustedes o el propio Frente Renovador? Algunos hablan Pacto de la Moncloa, pero un gran acuerdo sobre temas básicos. Si sigue yendo al tema puntual, dirigente por dirigente. Yo creo que el gobierno cree que eso lo debilita y por supuesto es una posición que yo no comparto. Yo creo que los gobiernos que convocan, escuchan y celebran pactos de este tipo se fortalecen. Ellos creen que al contrario los debilita y me parece que es un error, sumado a que ya es un poco tarde. Muchas de estas cosas se debieron haber hecho hace un año y medio atrás, como algunas de las cosas que están haciendo ahora el gobierno, ¿no? Entre otras, en estos días yo vengo planteando el presidente o la familia del presidente acaba de vender sus acciones en las autopistas del Sol, después de haber ganado con una cotización de sus acciones que pasaron 350% más y hoy la venden a $20 millones. ¿Por qué estas cosas no las hicieron cuando recién asumieron y venden las acciones ahora? O sea, así como hicieron que parte de la administración del patrimonio quede en un fideicomiso ciego, independientemente de si es bueno o malo. Lo cierto es que también debió haberse despojado de todo esto. Claro, esto que acaban de hacer es gravísimo. En lugar de haberse desapoderado, o sea, éticamente reprobable en todos los casos. Claro, porque además no nos olvidemos que la cotización de las acciones de Autopista del Sol ha dependido de las decisiones políticas y administrativas de este gobierno, que aumentó los peajes durante todo este año y eso hace cotizar las acciones. Sí, porque le devolvió caja a las empresas. El gobierno viene tarde con muchas cosas. Cuando el presidente dicta este año el decreto ese de conflictos de intereses, una de las cosas que nosotros decíamos, la verdad, esto lo debió haber hecho hace un año y medio atrás, no ahora después que explotó el conflicto del correo. Y de la misma manera pasa con los acuerdos y los pactos. Hoy, en medio de un proceso electoral que ya se ha abierto, es bastante difícil. Ahora, ¿por qué no lo hicieron hace un año atrás? En realidad porque parten de una concepción que es que no creen en los pactos políticos.
políticos y creen que pueden resolver las cosas solos. Durante todo el año pasado llamaron a la oposición cada vez que necesitaron, hasta que el presidente este año fue a la apertura de sesiones legislativas, decidió pelearse con el kirchnerismo porque vio que eso le daba ventajas electorales. O sea, Durán Barba vuelve al esquema Laclau. Más o menos. Tienen demasiadas similitudes, porque en definitiva esto es lo que muestra que la grieta es un relato y una farsa, porque en realidad se parecen demasiado en muchas cosas. ¿Lo creo honesto a Macri o corrupto? Yo no tengo ningún elemento para decir que son corruptos en realidad, y por eso lo que quiero siempre es establecer una diferencia, porque si yo pongo a Macri en la misma situación en que pongo a Cristina Fernández de Kirchner, sinceramente eso es para generarnos a todos una conmoción enorme y no tengo ningún elemento para hacerlo. Sí, lo que creo es que este gobierno no tiene la prolijidad que debería tener en el tratamiento, por lo menos, de estos negocios privados que terminan demasiado confundidos con los públicos. Este es un gobierno, cualquier gobierno después del kirchnerismo, tenía la obligación terrible de ser extremadamente prolijos. Si hay una, no había plafón para ningún desliz. Si hay una deuda, exactamente, es la transparencia. La ejemplaridad. Claro. Entonces yo lo vengo diciendo desde hace rato. Los parientes que no hagan negocio con el Estado por un tiempo, porque Macri viene él y sus funcionarios, todos con mucho negocio con el Estado. Bueno, muchachos, díganle, mientras en estos 4 años no hagamos más negocio, los parientes que se dediquen a otra cosa. Y no lo han hecho, no lo han hecho. Siguen haciendo negocio. Por eso marco lo de las autopistas, que es un escándalo. Me deja 2 preguntas finales, yo sé que estoy excedido, que ya se tiene que ir. Pero la primera es, ¿desplazar a Gil Carbó es algo que está en la mira de usted? ¿Cree que debe suceder, ocurrir, etcétera? Bueno, yo he planteado ya desde hace varios años 2 pedidos de juicio político contra Gil Carbó, y el pedido de juicio político tiene como única finalidad desplazarla del cargo por el mal desempeño. ¿Y usted cree que lo hay? Sí, obvio, claro. No es novedoso de ahora, de hace varios años. Y lo otro, veo que pocos resisten un archivo. Bueno, finalmente hay derecho a cambiar, etcétera. Ahora, usted en algún momento dijo que Massa era alguien que jugaba mucho para la tribuna. Incluso dijo, es como el hincha de River, que jugó en River, pasa a Boca finalmente y se pone la camiseta de Boca, y siempre fue hincha de Boca. Sí. Tengo la tranquilidad de nunca haber dicho que Massa era un corrupto. Y me parece que eso es lo que me permite a mí, pese a la crítica que le he hecho, es poder establecer hoy con un acuerdo. El mayor valor que tiene el acuerdo que yo hago con Massa es que es un acuerdo desde nuestras diversidades, historias diferentes, de haber confrontado y de haber competido, pero tengo claro que nunca dije de Massa que formaba parte de los negocios que hacían los kirchneristas. Margarita, gracias por este ratito. Gracias por la invitación. Me dicen acá que River gana 2-0. No sé si la pone Driussi, completa. De hecho, se no la pone llevó puesto el jugador de Tucumán. Yo soy de Boca. Ya lo Muy sé. bien, Margarita, Ya lo muy sé. bien. Por eso se lo digo. Gracias. Hasta Termine bien el pronto, día. Buenas gracias. noches.